Bueno, acá con el edredón. Detrás de todo esto que ven, hay gente. Estamos parte de los López por el mundo. Hemos dejado a la OMA. Adiós, OMA, muchas gracias por todo. No, mentira. La OMA quedó en el parking y nos estamos entrando ahora a la mismísima puerta del desierto. Mirá lo que es aquí delante. Adelante van los chicos de Fun Family. Vamos a pasarle en el Oasis Oubira o algo por el estilo. Pero antes vamos a hacer unas tomas con el gran Sebastián. ¿Sebastián qué? Sebastián Tobías. Internacional filmmaker. Llevamos más de una semana hace que salimos recorriendo Marruecos para hoy a la noche montar la carpa en el medio del desierto en el Oasis. Así que estamos a solo 30 minutos de llegar al ¿qué? Al Oasis. Al Oasis. Al punto. Oubira. Gana un poco que te va a hacer un plano. A cero, quieto. Y acá, claro, vamos con la producción a tope, ¿eh? Se va grabando todo. Muy bien. Llegamos al Oasis Oubira. Madre mía, qué experiencia. Nada, buenísimo. Venir entre las dunas ahí con los 4x4. Liam viene un poco mareado, pobre, pero bueno, vamos bien. Ya estamos todos acá. Así que ahora los chicos van a abrir las carpas para ya preparar para la noche. Y nosotros montaremos una carpa nuestra, una tienda de campaña. Y dormiremos aquí en el medio del oasis y del desierto. Miren esto, miren, estamos rodeados de dunas. Mira lo que es. Yo pensé que ibas a grabar. Mira, ahí hay uno caminando por ahí. Oh, por fin, tío, ya está. Bien. ¡Vamos! ¿Cómo estás? Paola, Paola, ve a ver a tu hija. ¿Qué? ¿Está mareada? Ves a ver. ¿A cuál de las dos? Ah, que están dormidas. ¿Todas? Sí. ¿Sí o no? A mí me la Se acaban de despertar, las dos están durmiendo. ¿Qué, mi vida? ¿Estabas durmiendo? ¿Vos te dormiste también? No. ¿No? Pero tengo cara de dormida, ¿no? Sí. Mira, porque me mareaba. ¿Qué dijo? Que estas son las jaimas, que esta es la que está preparada, me parece. En las otras hay clientes Sí. y esta creo que es la que está preparada. O sea que así sería como las alquilas, como la tienen preparada para los clientes. Wow. Oscuridad total, ¿eh? Sí. Por más que pegue el sol. Súper oscuro. A ver, préstame este lado. Y ni corriente, ¿Allá? ni nada. Sí. Tiene alfombras. Moqueta abajo. Ahí está la arena. Claro. La Arena, alfombrita. moqueta. Mirá cómo te aísla esto. Bueno, pero tiene más de una, ¿eh? Sí. Tiene más de una. Y después estas, que todo esto está hecho con pelo de camello. Todas estas telas Esta, tienen sí. pelo de camello y pelo de oveja. Son impermeables, no cae nada de agua y te aísla de la temperatura también. La verdad que está muy bueno. ¿Tenés frío, Caballito, Elena? caballito. Sí, tiene frío. ¿Vamos a buscar un abrigo? Venga. En los pies. En los pies. Ay, ¿no tenés calcetines? Venga, vamos a buscar calcetines. Está frío. ¿Está fría la arena? Sí. Sí. La alfombra. La alfombra también. Sí, porque ya está fresquito ahora. Sí, ahora ya bajó el sol anoche. Dice que la gente hacía mucho frío, que hoy a la mañana cuando les fue a servir el desayuno, le dijeron que hizo frío por la noche, entonces desayunaron y se volvieron a acostar un rato más porque ya pegaba el sol y estaban calentitos, que a la noche había hecho frío. Nosotros, bueno, vamos a ver, acá es la subida, esto sería como la gran ¿Duna? La gran duna, es la parte de atrás.
nos contaba uno de los chicos que ya habían venido antes acá y que subió hasta la mitad de la duna y tardó 1 hora y 10 en llegar a la mitad de la duna. No la subió entera porque ya no daba más. Parece que está ahí nomás, pero es gigante, gigante, gigante. Así que ahora nos vamos a ir a buscar leña. El camino fue buenísimo. No sé si espectacular, contaste. Sí, había parte buenísimo. justo nosotros, ellos están trabajando también, están filmando, entonces nosotros íbamos atrás con la goma. Imposible venir hasta acá, claro. Ni de remolque te podemos llevar, decían ahí. Así que vinimos con ellos atrás, con todos los paquetes, todo. Y justo esos vidrios no bajaban, así que mucho no pudimos grabar. Aparte de que va saltando, parece como que es un barco. Porque claro, tenés una persona acá sentada, adelante otra, más los cubre, más las luces, vas atrás. Y el movimiento que vas continuamente saltando, parece que es un barco. Vas subiendo, ves médanos, los dejas de ver, ves el cielo, ves médanos, ves el cielo. Bastante mareoso sería la palabra, no es mareoso, no. Pero déjenme en los comentarios cómo sería la palabra. Terminás muy mareado. Pero terminás mareado si tenés que ir mirando a los lados o algo así. Sí. Y está muy en el medio de esto. En Dromedario, desde la principal, dijo que tardaban 1 hora 40 en Dromedario llegar hasta acá. O sea que cuando te bajás, te queda el pompis que no vea, ¿no? Es que me decía, después como que les cuesta hasta caminar cuando se bajan. Pero bueno, ahora vamos a aprovechar la última hora de sol. Ya grabaron lo último que tenían que grabar. Nosotros vamos a montar nuestro campamento y a ver qué conseguimos para el fuego. ¿Qué tal ahí, Martú? Muy bien, porque así no me da tanto frío. Está calentito ahí arriba, calentito, sí. ¿Montaron ya la acampada vosotros? No, todavía no. Ahora vamos a ver a dónde. Esta carpa es que no tienes que meter los palos, sino la sacas y ¡pum! Se abre. Sí, es de la 2 seconds. Ah, perfecto. Ya solo la tiramos, pluk. ¿Pero y cabéis todos? Ajustaditos vamos a estar. Pero bueno, como hace frío, en realidad es de 3 súper cómodos. 4 duermen bien ahí, pero y claro, y 5 con Lena, pero va a estar, yo creo que va a estar bien, porque como va a estar frío. Más yo me mareé un poquitín. ¿Te mareaste? Sí, no, es que claro, el camino es muy... Y es bastante adentro de la duna, ¿eh? Sí. No es que es, porque la verdad que tardamos 20 minutos. 20 minutos en llegar más o menos, pero... Claro, es que es muy, no sé en realidad en kilómetros cuánto sería, no. Pero tardamos como 20 minutos desde la entrada, digamos, a las dunas hasta acá. Estamos en la mitad, bueno, la mitad no, esto será kilómetros y kilómetros, pero estamos bastante adentro, donde está este oasis, sí, ¿no? Es un oasis, restaurante, hotel, todo junto. Buenos días amigos, estamos ahora en el desierto del Sáhara. Nos levantamos con Lua, vamos a intentar subir ese médano. Así que nos levantamos ahora que todavía hay estrellas y todo, hay un poquito de luz. A ver si llegamos a subir en el menor tiempo posible, a ver si llegamos a ver la puesta del sol ahí en Argelia. Porque dura 1 hora subir hasta allí más o menos, aproximadamente. ¿Qué? Me vas a tener que ayudar a hablarlo. Porque hicimos solo un trocito. Menos de la mitad. Y está la arena helada. Yo me vine con las crocs y se me quedan enterradas abajo. Te enterrás casi hasta la rodilla. No es un buen calzado. No. Así que quedé descalzo y está la arena muy muy fría. Pero miren lo que es esto. Ese es el oasis donde estamos nosotros. Vamos a intentar subir un poquito más, ¿querés? Sí, bueno, queda como que ya estamos en... No sé, espero. Ya no están arriba. Ahora vamos a empezar ya yendo por acá, por este borde, es mucho más fácil. El que sabe, sabe, ¿eh? Intentamos subir un poco por ahí y me acordé que el chico de acá, del oasis, nos dijo que lleguemos hasta este borde y de acá caminemos para arriba. Igual es duro, pero mucho más fácil. Ahora es cuando estás arriba del todo y te reparaste y saliste rodando. Ya no vuelvo a subir. No. Vamos. Vamos. Mira las huellitas acá de animales. Mira cómo se ve la huella de animales. Vamos a hacer un parate.
Mirá, allá abajo se ven las dos camionetas. Justo ahí. Y las dos carpetas. ¡Qué frío! Todavía nos falta ahí eso. Un cuarto todavía. Parece muy poquito, pero es que llevamos desde ahí, como diciendo, nos falta ese tramito y todavía no acaba. Vale, vamos un poquito más. Es matador, Y todavía falta Lo mismo que un grabé montón, antes. sí. Mirás para arriba y parece que no avanzaste. Si mirás para abajo, sí, pero para arriba parece que está siempre a la misma distancia. Un poquito más, aunque sea ahora, para cuando salga el rayo de sol, estar un poquito más arriba. Lo máximo que podamos. Pues vamos. Ahí se escuchan los primeros motores, los cuatro. Igual por allá abajo, que esos médanos son re grandes también. Ayer cuando tiramos con la tabla era volver a subir, era cansador, y mirá lo que son ahora desde acá. Pequeñito, pequeñito. Qué buen lugar. Valió la pena, todo el recorrido que le pegamos para llegar a la gran duna. Vamos. Queda un montón hasta arriba todavía, pero bueno, te mata las piernas porque se te hunden. Yo ya me saqué los croquestos y es más fácil, pero igual se te hunden mucho los pies. Vamos, ya falta menos. 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30. Parece que no llegamos a 30 pasos y seguimos. Wow, realmente es duro, No parecía tanto. O sea, así nos habían dicho que era yendo a buen ritmo 1 horita, si no 1:40. Pero ¿andando? Sí, allá se vio a alguien del campamento, ¿no es nuestro? Sí, se ve a alguien caminando ahí. No, bueno, sí. Ahí. Toma, relevo, sube dentro, un poquito más. Vos. Sí. Lo subo. ¿Sí? Ahora sí noto que nos queda poco. Papá, ¿Qué? no vamos a subir hasta arriba de la duna esa, ¿no? Un poquito más. Venga, 20 metros más. Contá 40 pasos. $37, $38, $39, $40. ¿Cuánto falta? Eso todavía. Un poquito más, hasta esa puntita que se ve ahí, ¿querés? Lo dimos todo, ¿Estamos bien acá? Sí, no subo más. Pero bueno, lo dimos todo. Nos faltó un poco, pero es que cada vez está más lejos la cima. Cada vez está más lejos. Por algo es conocida como la Gran Duna, ¿no? Qué increíble, Porque mirá, los otros, acá no hay oasis. Ese está como abandonado, tiene forma de medio de triángulo. Y lo único que hay es este que estamos nosotros. Ya el resto son aquellos que ves allá de plásticos blancos, ¿no? Son como unas lonas, unos plásticos blancos brillantes que parecen invernaderos. Pero los del Moja, que estamos acá, son hechos con tela, ¿no? Con la lana de los dromedarios y de las ovejas y todo. Son cuadraditos en realidad. Son como más auténticos, ¿no? Y el único oasis. Aquellos están pero no tienen el oasis. Eso es muy bonito. Wow, pues empieza a asomar el sol. A la croqueta, adiós. ¿Sabés qué mareo, no? Bajar de croqueta ahora después de las pulsaciones como estamos. Le metemos 40 pasitos más. ¿Te animás? Vas a decir eso, 40 pasitos y vas a... Sí. Un poquito, mira, yo es que quiero llegar hasta cuando ya ahí empieza a bajar, ¿te parece? Yo creo que de acá ahí tenemos 100 pasos. Hagamos la 40.
¿Querés? Venga, vamos un poquito más. Más porque cada vez que subimos decimos 40 pasos. Subimos Es los que es 40 ese, pasos. hasta ahí. 40 pasos. Esa olita que está ahí arriba. Venga. Ya la tenemos casi, ¿eh? Ya casi lo tenemos. Para bajarlo voy a bajarlo despacito. Primero voy a disfrutar arriba. No, que de verdad que no puedo. Me duele todo ya. Es que ya no puedo más ya. Me duele ya las piernas. Hasta donde se quede papá, cuando se quede voy, supongo. Papá, ¿vas a subir hasta la cima? Sí, un poquito más. Yo voy a ver dónde te quedas y a ver si puedo subir. Uy, ya está. Ya llega. ¡Ya llegas, pa! 5 pasitos más. ¡Llegó! Papá, ¿Qué? creo que subo. Ya te dejé las huellas marcaditas. Creo que voy a subir porque si no va a salir el sol y no voy a llegar. Miren lo que es esto. ¡Llegamos! ¡Pasó! Miren lo que es esto, una locura. Equipo. Muy buenos días desde Ovira. Qué publicidad te estamos haciendo, Mohamed, ¿eh? Gracias, Mohamed, no, muy buena gente. Hoy empezamos cansadísimos, pero nos dieron un desayuno espectacular. Pero cansadísimos porque a las 6:30 de la mañana nos despertamos, a las 7 salimos para subir esta que tengo acá atrás, que es la gran duna acá de Mersuga, y la escalamos toda para poder ver el amanecer y fue alucinante. Un poco problemática la llegada, pero solo porque veníamos grabándonos todo y contando con Lua así, y en los últimos 10 metros tarjeta SIM llena, así que después tuvimos que borrar cosas, después subió Pau y ahí festejamos los tres que llegamos hasta la cima. Es la duna más alta que hay acá en Mersuga y desde ahí pudimos ver todo el amanecer, la frontera que está acá muy cerca con Argelia. Y nada, nos quedamos acá y vamos a disfrutar del oasis hoy porque había una pareja de Canadá y una pareja de Francia que también estaban hospedados acá en las Jaimas y llegamos de noche, entonces mucho no pudimos grabar. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cómo es todo este campamento, que es realmente auténtico, porque al estar arriba pudimos ver cómo había un montón de jaimas, pero blancas, de plástico, pero esta es la auténtica. Y si logramos recuperar, que no se ve muy bien, la filmación de cuando subimos, que se ve un poco oscuro, van a ver lo que es la diferencia de un verdadero oasis a lo que hay por ahí. Y después también les vamos a mostrar cómo hacemos para tener energía en este lugar, porque no tenemos la OMA, no tenemos placa solar, no tenemos nuestra placa solar de la OMA. Entonces, ¿cómo hacemos acá para poder tener energía y estar grabando este video? Todos esos ruidos que están escuchando acá detrás mío es porque en esta parte de la duna y en casi todas las partes se usa para hacer 4x4. Mirá. Si miran las dunas se ve claramente todas las huellas, todas las pisadas de los quad y de los 4x4 que vienen a hacer dunas, ¿no? A divertirse por el desierto, porque la verdad que está muy bueno. Debo reconocer que te tiene que gustar y que supongo que lo mejor es ir conduciéndolo, porque si vas detrás te mareas fijo, por lo menos nosotros que nos mareamos muy fácil, pero la verdad que fue una experiencia muy buena, espectacular lo de estar rodando por las dunas. Esta es la entrada y para que vean cómo reciclan absolutamente todo, con unos pequeños palos, unos neumáticos, hasta una paella encontramos acá, están delimitando la parte de la entrada de este camping de Mohamed.
Es el más auténtico de todos, como les decía recién Hernán. Les voy a mostrar las jaimas para que vean que es la auténtica jaima bereber. Y ya las otras que se ven blancas desde arriba, supongo que te ofrecerán, y bueno, nos han contado también acá, que te ofrecen una experiencia un poco más de lujo. Muchas tienen hasta bañeras, aire acondicionado, porque por supuesto en verano aquí hace muchísimo calor. De hecho, Mohamed nos decía que llegaba a más de 50 grados en pleno verano, estar aquí en el desierto. Pero esto es un auténtico camping bereber. Hermosa, una sala de estar para tomarte un tecito marroquí. Pero miren esto, no sé si ya lo hemos mostrado en los videos, se ve muchísimo esta bandera que está pintada por todos lados de color azul, verde y amarillo. Esta es la bandera bereber y lo que significa es que el color azul es por el color del cielo, el color verde por el color de la naturaleza y el amarillo por la arena que hay en el desierto. Y la imagen que hay en el medio significa, o sea, representa a una persona con los brazos abiertos y las piernas abiertas como expresión de libertad. Esta es la típica jaima, la auténtica, la original, con las alfombras que se usan acá, y esta exclusivamente, que es la alfombra de pelo de oveja, también hay de camello, que son las que te cortan el frío y las que te protegen también del calor en verano. Esto es como en Mongolia, es muy parecido a las yurtas. Aquí se usan estas telas iguales para protegerse del calor y del frío, porque es verdad que por la noche en el desierto refresca bastante. Y las jaimas están montadas simplemente sobre la arena con alfombras en el suelo, y arriba ponen los colchones para poder dormir. En este caso, como es un camping, se alquilan las jaimas para poder quedarte a dormir, y si no, también puedes venir con tu vehículo, en este caso como nosotros que vinimos con vehículo 4x4, o montarte tu propia tienda de campaña, tu propia carpa. No tengo el precio exacto de lo que puede salir, pero ayer los chicos nos comentaron que la vez anterior que habían estado les cobraron con cena, dormir en la jaima y el desayuno, todo eso 25 euros la noche. Así que bastante bien el precio para tener la comida incluida. Bueno, aquí hubo gente a la noche, por eso está sin armar, todas con su mesita y su bandera bereber, y las puertas son de estas alfombras grandes que simplemente se bajan y eso te bloquea del frío y funciona como la puerta. El agua lo sacan de pozo, entonces como no tenemos canillas, se lava con fuentones para lavar y aclarar. Y seguramente se estarán preguntando cómo funciona el baño. Bueno, es un baño súper sencillo. Tenemos una jaima hecha con las hojas de la palmera y la puerta es la misma alfombra que está en todas las jaimas que funcionan como habitaciones. Es una tela súper gruesa y pesada. Y vamos a entrar. Y acá tenemos el inodoro, un cuenco de agua para cuando uno viene y hace lo suyo. Tiramos el agüita ahí y el papel aparte para luego tirar la bolsita a la basura. Nosotros armamos acá nuestro campamento anoche. Cuando prendimos el fuego, a los 15 minutos se largó a llover, empezó con gotitas finitas y luego se largó a llover fuerte, así que tuvimos que abandonar el fuego. Y como nos quedamos con ganas, decidimos hoy quedarnos también y preparar algo para comer al mediodía y aprovechar el día, porque la verdad que el lugar es impresionante. O sea, estar acá exactamente en el medio del desierto, o sea, ves una montaña a lo lejos que es la frontera de Argelia y para el otro lado dunas y dunas de arena. Es un lugar
maravilloso, la verdad. Así que nos vamos a quedar un día más y vamos a aprovechar este camping en el desierto. Bueno, hoy me tocó un asado complicado. ¿Qué tenés ahí? ¿Unas chuletitas, un chorizo? Un poquito de grasa con carne y una morcilla. Bueno, peor sería no tener nada, ¿eh? ¡Hombre! Va a salir buenísimo. Buenísimo. Y este es el gran momento, el que estábamos esperando. ¿Por qué tenemos energía para poder grabar estando en el medio del desierto? Porque usamos la Bluetti. Bluetti Elite 100 V2. Con esta podemos cargarla al mechero del coche. Tenemos también para ponerle la placa solar que nos ayuda un montón ahora que estamos en el desierto. 2 enchufes para 220, acá podés poner la secadora de pelo, podés poner todo lo que vos quieras. Todo lo que usas en casa, hasta la cafetera, lo que quieras lo puedes enchufar, te haces un cafecito, estés donde estés. Y no te quedás sin batería en el coche. Esto no es solamente para los que vamos en autocaravana, sino también la puedes tener en el coche, la puedes tener en el taller, para irte a la playa, para poner para una enchufar nevera herramientas, si tenés que hacer una reparación, enchufás una herramienta y la tira perfectamente también. Le das acá al botoncito, se enciende, después tenés 2 botones, uno izquierdo, es muy fácil, uno izquierdo, uno derecha, para cargar los móviles, las tablets, para cargar el ordenador, y después tenés el otro que es para el de 220. Podés poner lo que dijimos, una heladera, podés poner todo lo que quieras cargar, el dron, si querés poner el piano, el órgano, la guitarra, un altavoz, luces, por ejemplo, de noche también, enchufás las luces acá y tenés luces, tenés música. Sí, es una batería externa en la cual todo lo que necesite electricidad, con esto lo puedes o recargar o enchufarlo y usarlo en el momento. Y lo bueno es que también se carga muy rápido, tiene un enchufe para cargarlo. Acá al costadito, que es a 220. A 220. Y lo enchufás a la pared antes de salir y te vas. Y como es tan livianito, es una batería, sí, pero es muy liviana comparada con otras que hemos tenido antes. Sí, que yo también la puedo levantar sin problema, no pesa tanto. Lo podés llevar en una mochila o en un bolsito, enchufarlo en cualquier cafetería. En 45 minutos nosotros lo tenemos cargado. Y batería 100%, full. Y además te puedes descargar la aplicación de Bluetti en el móvil y podés controlar cómo está cargando, cuánto está... lo que entra, lo que sale, claro, cuánto te queda, depende el aparato que vos vayas a poner. Te dice, para este aparato te quedan 3 horas, claro, para usar este otro aparato te quedan 5 horas, depende de lo que vas a cargar. Si vas a cargar un televisor, por ejemplo, te querés llevar el televisor y ponerlo en el medio del campo, lo enchufás acá y ves la peli. Y te ves la peli que quieras mirarte. Sin problema. Así que es un buen compañero, ¿no? Para este tipo de vida al aire libre. Y nosotros lo estamos promocionando, estamos haciendo estos comentarios porque realmente lo probamos y nos ayuda. Estuvimos muchísimos años sin usar ningún tipo de estos aparatejos, la placa de la autocaravana, solo la plaquita, claro, de la autocaravana, pero es verdad que es un buen compañero y nos salva de muchas cosas, como por ejemplo hoy, cargar ahora estas cámaras, las cámaras, lo que cargamos hoy, la GoPro que estamos utilizando, y cuando tengamos que editar tenemos que cargar y enchufar el ordenador para poder editar y descargar las imágenes al ordenador. Entonces, para todas esas cosas siempre se necesita energía y Bluetti nos da esa tranquilidad para poder hacerlo estemos donde estemos. En este caso, en el desierto del Sahara, que no hay... no es un mal lugar para probarlo, la verdad, ¿eh? No hemos elegido un mal lugar. Pero bueno, nada, era contarles un poco eso, sí que lo probamos nosotros y va bastante bien, lo recomendamos. Y si les interesa, tenemos el link con un descuento que se los vamos a dejar abajo en la descripción del video para que puedan comprarlo a través de ese link y nos ayudan también a nosotros a seguir viajando. Pues nos vamos con nuestra Bluetti a seguir editando, que ahora toca la parte del ordenador. Y todo esto que estuvimos promocionando, más el video entero del Sahara, lo vamos a ir a editar ahora para que mañana puedan verlo. Y nos vamos a trabajar porque Bluetti no nos abandona. Espectacular. Se siente un poco de mareo acá atrás, pero igual va bien.